Muy buenas amigos, hoy estamos en la presentación del nuevo Suzuki Vitara y el nuevo S-Cross. Un pequeño lavado de cara a estos dos modelos, donde los modelos han recibido también nuevo diseño, nueva carga tecnológica y ayudas a la conducción más actualizadas. Así que nada, vamos a darles una vuelta, comprobarlo y verlo en esta toma de contacto en el día de hoy. Bienvenidos. Bueno, ya estamos al volante de este Suzuki Vitara, estamos haciendo la ruta preparada por la marca, así que disculpad si empiezan algunas advertencias del navegador. Vamos a centrarnos ahora en el Vitara, que es en el modelo que vamos y que ha recibido un poco más de chicha, por así decirlo. Estamos ante un merecido una merecida actualización, donde ya encontramos un frontal con una nueva parrilla, un paragolpes un poco más prominente, es lo único a nivel de cotas que varía, tenemos 1 centímetro más con respecto a este nuevo tamaño de paragolpes, algo, vamos, imperceptible, pero aumentado, ¿no? Luego, sí es verdad que son unas líneas más fluidas, unas líneas más limpias con respecto a la generación precedente, pero que mantiene su esencia. Indudablemente, en cuanto ves, sigue siendo el Vitara, ¿no? Y para muchos les puede parecer incluso escaso esa actualización. Luego en el lateral, básicamente encontramos un nuevo diseño de llantas en tamaño 17 pulgadas para el acabado S3, que es el que llevamos ahora mismo y que veis en pantalla. Tiene este acabado pulido, ¿no? Y luego tenemos el acabado S1 y S2, que mantienen este tipo de equipamiento, cada uno con un equipamiento de base, y este viene a ser el S3 el más equipado. Luego en la parte trasera únicamente ha sido modificado a nivel de alerón, un alerón un poco más prominente, pero los pilotos traseros, anagramas, todo se mantiene totalmente intacto. ¿Qué otras novedades a nivel externos o de exterior y a nivel de diseño? Pues que la marca ofrece ahora una gama de 10 colores, 5 colores monocolor y 5 colores bitono, ¿no? En este caso estamos con una de esas unidades con este color azul, con el techo negro, que es del lanzamiento y es un nuevo color para la parte bitono. Y luego tenemos un color gris que para el color monotono también es novedad dentro de la gama. A nivel de motorizaciones, pues estamos ahora mismo con el motor Buster Jet de 129 caballos, motor turbo, con motor 4 cilindros que ofrece 129 caballos, como os he dicho, y va asociado únicamente, al menos de momento, a una caja manual de 6 velocidades. Y digo al menos de momento porque próximamente, un año y medio, ya estaríamos hablando de una caja automática disponible para esta versión del 1.4 turbo, el Buster Jet, que en principio será una caja tipo convertidor de par, algo diferente a la que está disponible en el 1.5 Strong Hybrid, que tiene 102 caballos y ofrecen una caja manual robotizada, y es la alternativa de caja automática para esa versión. Eso sí, estas versiones Strong Hybrid, la 1.5, solo bajo pedido, y al hacer el pedido estaríamos hablando de una producción entre 4 a 6 meses, así que mucho cuidado con ello porque hay que tenerlo en cuenta. Pues esta unidad en la que vamos es la S3 con el sistema All Grip Select, el 4x4 disponible para Suzuki, sigue siendo el mismo
sistema con 4 modos y con control de descenso. Esto se ofrece tanto en el acabado S2 y S3. Ahora en toda la gama de Vitara y S-Cross se ofrece con etiqueta Eco, una etiqueta que es muy codiciada y muy bien pagada a día de hoy. ¿Y todo por qué? Porque esta versión Booster Jet ofrece una microhibridación de 48 voltios. Para la versión Strong Hybrid sí que es una hibridación diferente de 140 voltios con aporte de un motor eléctrico en ciertos momentos. Pero recordad, y me gusta insistir, estas versiones Strong Hybrid solo se van a hacer bajo pedido. Pues en el interior nos encontramos un Vitara también renovado y con nueva carga, sobre todo tecnológica y de confort, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque esta nueva pantalla de 9 pulgadas ofrece un nivel de confort algo más alto, porque una de sus mejoras es la integración del sistema Android Auto y Apple CarPlay, además de por cable, también por sistema inalámbrico, wireless. También ofrece una nueva infografía, una nueva gráfica con mayor información del coche, toda la parte híbrida, cómo se gestiona, y un navegador también muy intuitivo y con muy buena claridad. Todo esto también ya lo han estrenado en el nuevo Suzuki Swift, que fue también hace poco estreno de esa nueva generación, y poco a poco irán actualizando sus gamas en estos modelos que tiene actualmente la marca. También ofrece nueva carga tecnológica en cuanto al Suzuki Connect, un sistema de app que puedes tener en el móvil para tener conectividad con tu coche. En este caso el Vitara y el S-Cross también se unen a este sistema de Suzuki Connect. Lo vas a tener gratuito durante los primeros 3 años y luego tiene un coste de 5 euros al mes o 50 euros anuales. Todo esto es información a día de hoy, que esto no digo yo, que en el momento que estés viendo el vídeo pueda cambiar, pero es la información que nos han dado a nivel de coste. A nivel de sistemas de ayudas a la conducción, se incorporan además de todos los que ya incorporaba el coche, 2 nuevos sistemas. Uno que es el mantenimiento en el carril, que es muy bueno, se mantiene bien en el sistema, y la ruta que estamos realizando, de verdad, estoy haciendo la prueba y es muy bueno. Sin embargo, ya cuando lo tengamos en el canal haremos una prueba un poco más exhaustiva. Y además tenemos la monitorización del conductor mediante una cámara. Esta cámara va en el Vitara aquí integrada en el sistema de aireadores, que en el centro llevaba antes un reloj. Ahora va la cámara allí integrada. Era un tema que a mí me gustaba del Vitara, tener el reloj en esta zona. En este acabado S3 del Vitara ofrece un poco más de calidad que resalta. Se nota este cuero y esta piel de ante en el interior, donde ya notamos una mejor calidad y confort. Además también se integran los espejos exteriores plegables eléctricamente y ajustes que ya se notan un poco ya mayor calidad. Como veis, el maletero 362 litros se mantiene intacto y con muy buenas formas. En el S1 incluso tiene elevalunas manuales en las puertas traseras, ya que nos ha indicado la marca que está más enfocado para flotas, pero también está disponible para los clientes, ya que es digamos la versión de acceso a toda la gama. Así que tenéis la posibilidad, si os da exactamente igual este tipo de detalles, pues tenéis en el acabado S1 un Vitara mucho más austero. Pasamos al S-Cross. El S-Cross básicamente en el exterior lo único que cambia es en el frontal la ubicación del radar, el sistema que detecta todo lo que es la velocidad, el vehículo precedente y todos estos sistemas de ayuda a la conducción. Ahora va ubicado justo debajo del logo
Suzuki, y en este caso antes, en la generación precedente, estaba ubicado en la zona baja del paragolpes. A nivel del interior, pues mejora porque se integra con la nueva pantalla también de 9 pulgadas, el sistema de Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, toda la nueva grafía, con el nuevo tamaño de 9 pulgadas, por supuesto, y la integración de la cámara para la monitorización del conductor y a la vez también el mantenimiento del carril, que eso también en ayudas a la conducción se mantiene. Pero básicamente el coche sigue siendo el mismo, no ha cambiado nada ni en sus cotas, ni tamaño, ni nada, y además el equipamiento es mucho más equipado que el Vitara, ya que el S-Cross está un poco por encima del Vitara, ya que lo quieren posicionar de esa manera, e incluso en el acabado S3 ofrece un techo solar practicable en el acabado S3. Además, el S-Cross también se integra el sistema Suzuki Connect, un sistema que va a permitir desde tu móvil, smartphone, tener varias opciones, entre ellas la ubicación del coche, avisos, alertas, monitorización de su estado. Todo esto va incluido durante 3 años, y a partir de que se caduque esa parte gratuita, pues puedes tenerlo por 5 euros al mes o 50 euros al año. Todos estos detalles vienen de la mano de Suzuki Ibérica, y por supuesto en el concesionario podrás obtener mayor detalle. En el S-Cross pasa exactamente lo mismo con la motorización. Tenemos motorizaciones también Booster Jet con el 1.4 turbo y el 1.5 Stone Hybrid, que también solo se venderá bajo pedido. También ocurre lo mismo con la tracción 4x4, solo está disponible a partir de los acabados S2 y S3. Bueno amigos, espero que os haya gustado esta pequeña toma de contacto con las actualizaciones tanto del Vitara como del S-Cross de Suzuki, y agradecemos a Suzuki Ibérica por la invitación a esta presentación y disfrutar de una jornada bastante buena entre colegas del sector, y además conocer de primera mano sobre estos nuevos modelos, lo que traen y cómo se actualizan a día de hoy para seguir ofreciendo un buen producto bajo la firma de la marca japonesa. Si aún no lo has hecho, suscríbete, déjanos un like, déjanos tus comentarios aquí debajo, y también nuestras redes sociales, que allí las tendréis: Facebook, Instagram y TikTok y X, y también la prueba y detalles escritas de toda la parte técnica y más fotos también en nuestra web supermotor.online, no lo olvidéis. Y un saludo y cuidado con el verano, ir con cuidado y disfrutar del buen tiempo. Hasta luego.